Es absolutamente vergonzosa la izquierda institucional que tenemos y es absolutamente vergonzoso, nefasto el feminismo institucional que tenemos. Lo primero, vamos a ver si sabemos definir qué es una mujer. El Ministerio de Igualdad, una agencia de colocación para ineptos e ineptas, era un momento donde literalmente se decía que era empoderante chupar p***. Entonces yo decía, ¿pero cómo están diciendo esto en nombre del feminismo? Hoy en Quorum Podcast, Paula Fraga, abogada penalista, mujer de izquierdas, defensora de los derechos de la mujer y una de las voces más incómodas para los que dicen ser de su propio bando. Una persona con la que probablemente tenga diferencias ideológicas importantes, pero que por fin consigo que venga a contar lo que piensa. Lo que trato de aportar sobre todo es búsqueda de verdad. Y verdaderamente es muy complicado. Ya han dejado de llamarme a alguno porque no sabían dónde colocarme bien. Tanto tú como yo, buscando en esa opinión, queremos la destrucción total y absoluta del Partido Socialista Obrero Español. Porque no es socialista ni obrero en español. Feminismo, ley trans, prostitución, medios de comunicación, inmigración, sindicatos y el precio de decir lo que piensas aunque tengas a todos en tu contra. Muy buenas a todos, bienvenidos a Quorum Podcast. Hoy, lo comentaba ahora mismo con la invitada, tenemos un perfil que no suele venir a este tipo de podcast. Una persona con la que probablemente tenga diferencias ideológicas importantes, pero que por fin consigo que venga a contar lo que piensa, lo que opina sobre los temas que le voy a sacar. Paula Fraga, bienvenido a Quorum Podcast, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme y aprovecho tu presentación para dirigirme al sesgo ideológico, como hablábamos antes de sesgos, ¿no? En el que estoy yo, que son las izquierdas, y decir que se animen a ir a podcast no solo desde nuestras coordenadas políticas, sino también pues a podcasts como el tuyo, donde podamos debatir, donde podamos hablar y sobre todo que también escuchen a otras izquierdas, porque ese es, probablemente hablemos de cómo está el debate público y mediático, y ese es uno de los problemas, no querer escucharnos entre diferentes políticamente. Uh-huh. Justo, yo siempre invito a mi comunidad a, cuando vean la televisión, que se pongan los canales que siempre critican. Yo siempre he dicho que en las citas electorales, no sé si ya es tradición, a mí me encanta ver La Sexta, por ejemplo. Por fin, ya, me cuesta, pero me gusta. Había Ferreras, no sé qué le pasa, me río, pero es verdad que me engancha un poco. Y creo que es la mejor forma de o reafirmarte tú o de cuestionarse las cosas, porque es que si no, las cámaras de eco hoy en día en las redes sociales, en los canales de comunicación tradicionalistas, en los propios periódicos, en la radio, es que es una barbaridad. O sea, ya el debate que había dentro de ciertos medios, ya no te hablo de Televisión Española, que eso es un escándalo, pero incluso en tertulias, como puede ser la de El Hormiguero, o puede ser un debate en La Sexta, es que no hay espacio tampoco para mucho. Y lo que hay está muy controlado, a mi modo de ver. Tú eres tertuliana en televisión. Eso, una vez que estás ahí, a mí como no me han invitado nunca a la tele, no lo sé. ¿Cómo es? Realmente yo también veo eso y soy muy crítica. Y yo, de hecho, lo que trato de aportar en mi andadura en televisión es simplemente, más que sesgo ideológico, más que una posición desde un lado o desde el otro, aunque evidentemente sí, porque soy de izquierdas, ¿no? Pero lo que trato de aportar sobre todo es búsqueda de verdad y tratar de debatir con el contrario, de escucharnos, y verdaderamente es muy complicado. De hecho, yo ahora mismo estoy en algún programa de televisión, pero ya han dejado de llamarme a alguno porque no sabían dónde colocarme bien. Y entonces, y esto lo sé porque obviamente cuando yo es que, como te decía, antes que darle la razón a los míos porque son los míos o sacársela a los contrarios porque son los contrarios, digo, bueno, donde haya razón y verdad, ahí tenemos que apoyar. Y si una medida económica, social, la que sea, ponga quien la ponga a funcionar, si está bien tiene que ser aplaudida y si está mal tiene que ser criticada. Entonces, claro, para mí esa es la máxima en el debate político, porque si no se dan debates políticos hipersectarizados, tratar la política como si estuviéramos aquí en equipos de fútbol, o sea, realmente son unas dinámicas tendenciosas, ridículas
y sobre todo que no que con esas formas de debate no vamos a llegar ni a un entendimiento entre nosotros, ni a la verdad, ni a las mejores soluciones políticas para nuestra nación. Entonces, bueno, eso es lo que trato de aportar y desde luego con mucha dificultad, y me cuesta mucho mantenerme en los debates mediáticos más amplificados, porque como te digo, ya sé y me consta que ya a programas que he ido ya no me invitan porque decían, es que claro, esta chica un día la tengo que poner a la derecha y otro día lo tengo que poner a la izquierda. Y dije, no, es que el problema es hacerlo ya de manera tan confrontativa, sin más que y convertir el debate político en una tertulia medio sálvame de discusión. No. Es que es vergonzoso que en una de esas tertulias, cualquiera, salga un tema y tú ya sepas lo que va a decir cada uno. Es que claro. Es que, de hecho, es un mensaje al periodismo. Digo, nos da vergüenza. Nos da vergüenza que la gente sepa lo que vas a decir respecto a un tema que no se ha comentado todavía. ¿A quién le aporta eso? Claro. ¿De qué sirve? ¿Sirve por la gente que lo escucha porque lo escucha por tradición o que le ha tocado ponerse ese programa, o porque gente mayor, sobre todo, ¿no?, que pone la tele porque es su programa de referencia y sueltan lo que tienen que soltar? De hecho, ya no hace falta muchas veces que siga habiendo tertulianos de estos que les pasa el argumentario del partido. Es que muchas veces ya no hace falta, ya el argumentario se lo saben de manera fiel. Paula, ¿eres mujer? Creo. Sí. Socialista, Sí. de izquierdas y feminista. Sí. Pero, aún así, con todas esas etiquetas, eres muy criticada por los partidos que suelen representar o dicen representar esas etiquetas, y tú también eres muy crítica con ellos. Sí. Esto hace que no encajes, como bien dices. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque es absolutamente vergonzosa la izquierda institucional que tenemos, y es absolutamente vergonzoso, nefasto el feminismo institucional que tenemos. O sea, lo que ha hecho este socialismo y este feminismo es por completo desprestigiar y ridiculizar al feminismo y al socialismo. O sea, yo hace 10 años decía muy orgullosa que soy feminista. A día de hoy lo sigo diciendo en el sentido de que está bien defender el feminismo, hay verdad y justicia en muchísimas de sus reivindicaciones, pero lo han destrozado tanto, han hecho tanto el ridículo en su nombre, que yo cada vez que digo que soy feminista ahora tengo que puntualizar qué tipo de feminismo, por qué estoy en contra del feminismo institucional. Verdaderamente es una letanía, ¿sabes? Entonces por eso yo ya digo, mira, yo creo que al final nos definen nuestras acciones, nos define lo que decimos públicamente, lo que hacemos. Póngame la etiqueta que quieran. Yo sé por lo que estoy luchando, yo sé por lo que estoy trabajando en mi día a día, en el despacho, con mi discurso. A partir de ahí que me cataloguen como quieran, porque es que ya no significa nada a día de hoy ser feminista según los parámetros que ponen a funcionar pues la PSOE State of Mind, ¿no? O sea, como dice Quintana. Entonces, claro, ese PSOE State of Mind, ese progresismo, han destrozado totalmente al feminismo y a las izquierdas. De hecho, yo creo que el progresismo es la tumba de cualquier izquierda racional, materialista, universalista. Entonces, ¿por qué universalista, no? Que es una de los fundamentos ideológicos y filosóficos que se han perdido dentro de las izquierdas. Pues universalista porque hace proyectos pensando en todos y en todas, no proyectos cada vez más particularistas, de nacionalismos fragmentarios que quieren romper la patria, o de solo para mujeres, pero no solo para las mujeres en general, porque obviamente el feminismo va dedicado a la lucha por la emancipación de las mujeres, ¿no? Pero vamos para X mujeres, primero, para las que piensan como yo. Segundo, cuando la víctima o el victimario me encaja en el relato. Porque claro, yo soy feminista de verdad, porque yo denuncio la violencia sexual, sea quien sea el perpetrador, por ejemplo, de una violación. Me da igual que sea una manada de violadores españoles o de violadores musulmanes, porque el problema es que, por ejemplo, con este tema es que eso, cuando no les encaja en el relato, no lo denuncian. Entonces eso también lo que ha hecho es que se vea el feminismo muy hipócrita, muy falsario, que ya la gente no se lo crea, porque dicen, o sea, que si violan 5 varones blancos católicos apostólicos romanos, se monta un circo,
que está bien montado, porque además si hablamos de manadas, de las expresiones de violencia sexual más brutales, y se monta un circo, pero luego resulta que violan 5 negros, moros, musulmanes, lo que sea, y aquí no pasa nada y silencio. ¿Por qué? Porque les va a la contra del discurso del multiculturalismo, de la alianza de las civilizaciones. Entonces eso es un feminismo a ratitos y según les conviene. O sea, han hecho, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad han hecho una institución, una agencia de colocación para ineptos e ineptas, y para crecer ellos, para poner esa narrativa a funcionar, para colocarse ellos muy bien, pero no están solucionando los problemas de las mujeres, ni están luchando por la erradicación de la violencia sexual. Se lo han cargado muy rápido, un arma poderosísima. O sea, tenían la capacidad total de generar una corriente ideológica hiper fuerte. El siglo XXI era el siglo de las mujeres. Y lo han destrozado en un puñado de años. Total. En España y en general. Sí. Se lo han cargado. Hombre, sí, perdón. No. Es que, claro, decías el siglo de las mujeres, pero es que desde el momento que sustituyen el sujeto político del feminismo y en vez del siglo de las mujeres es el siglo de los trans, ya. ¿Sabes? O sea, es que... Ahora te voy a sacar ese tema, Por partes, hablando de feminismo. ¿Cuál es el feminismo correcto? ¿Cuál es el feminismo que tanto tú como mujer, como yo como hombre, se supone que deberíamos defender? ¿Qué bases tiene que tener? A ver, lo primero, vamos a ver si sabemos definir qué es una mujer. Es que ese es el problema, que claro, que tienen un feminismo que ni siquiera saben lo que es una mujer, como le dije a Yone Belarra, aquella discusión que tuve con ella, poniendo a Irene Montero como la mejor ministra de Igualdad, y le decía, pero ¿cómo vais a hacer políticas para las mujeres si no sabéis definir qué es una mujer, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo, por ejemplo, como feminista, entiendo que hay diferentes corrientes dentro del feminismo, soy muy respetuosa con algunas de esas corrientes, pero claro, esas corrientes lo mínimo que tienen que saber es qué es una mujer, es decir, nacer XX. Ya está, no hay más. O sea, todo lo demás es literatura transgenerista, queer, que sirve para enmarañar el asunto y para destrozar el movimiento político que hasta ahora era el feminismo. ¿Qué es para mí el feminismo y dónde creo que está en la defensa del feminismo correcto, ¿no? Como decías tú. Bueno, pues al final igualdad jurídica e igualdad de oportunidades, ni más ni menos, ¿no? Y luego medidas que traten de erradicar la violencia sexual, pero medidas serias, medidas rigurosas, leyes bien hechas, no las filfas y las narrativas desquiciadas que han tenido desde el Ministerio de Igualdad, que además, llevadas al ordenamiento jurídico, han tenido las consecuencias que han tenido, porque yo voy a recordar que cuando juristas advertimos, yo soy abogada penalista y con otras abogadas advertimos de la ley del solo sí es sí, y además mandando informes al Ministerio de Igualdad diciéndoles, oigan, están bajando las horquillas mínimas, esto va a comportar rebajas de penas a violadores, a pederastas, a agresores sexuales y alguna excarcelación incluso. ¿Qué nos dijeron de esos informes? ¿Qué nos dijeron? Que somos machistas. Me lo dicen a mí, que trabajo con mujeres de violencia sexual. Ok. Igual que cuando fue la ley trans. Mandamos informes, explicamos todo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque además es que lo vimos antes en otros países. Es que en otros países están echando para atrás a todas las medidas transgeneristas por el impacto que ha tenido en los derechos de las mujeres y también en menores e infancia, y aquí seguimos para adelante, ¿no?, con ellas. Entonces, bueno, advertimos, dijimos, va a pasar esto, esto y esto. Han aprobado la ley trans y ha pasado esto, esto y esto. ¿Qué han dicho y qué nos han dicho durante todos estos años, que se han aburrido de insultarnos transfobas, fascistas, disfrazadas de feministas? Bueno,
en su... Nos han dicho de todo. Nos han Y dicho... os han hecho campañas de difamación. Efectivamente, y cancelación, vamos, yo tengo que recuperar redes con abogados, he perdido trabajos, o sea, te quiero decir que a mí, porque date cuenta que ahora ya llevamos muchos años con esto, pero cuando empezamos a hacer la crítica a la ley trans éramos literalmente 3 mujeres feministas en España diciéndolo, y yo en mi vida vi unas campañas de acoso, o sea, aquello era tremendo, pero en fin, ¿qué íbamos a decir? Por lo que había que decir. Y entonces, claro, ahora resulta que ha pasado todo hace poquito, veía el dato. Lo traigo apuntado porque no quiero... En 5 años se han multiplicado por 8 las agresiones sexuales perpetradas por mujeres con penetración. Vamos a ver, son hombres, ¿sabes? O sea, lo que pasa que ahora, como se llaman mujeres y se han autoidentificado mujeres... Ese es el problema. Un momento. Yo leí ese dato. Y de mi propia ignorancia, porque yo en estos temas soy un ignorante y por eso estoy aquí hoy contigo para entender bien ciertas cosas, te lo juro que lo que pensé es, ha habido penetración porque han hecho algo... No. ¿Entiendes por dónde voy, no? Sí, violar con objetos, por ejemplo, sí. Yo pensé eso. No. Claro, o sea, son considerados o autoidentificados mujeres. Claro, yo te explico. Vamos a ver. Además es que ha habido un aumento del 792%. O sea, es que es una barbaridad en 5 años. Entonces, claro, que esta es una de las cosas que dijimos cuando hicimos los informes, dijimos, esto va a comprometer la estadística de violencia sexual, claro. Y tú no puedes hacer una buena política criminal sin datos, y tú no puedes hacer unas buenas políticas de prevención de la violencia sexual si tienes viciados los datos. ¿Cómo vas a coger las muestras? Bueno, pues esto es lo que ha pasado, y es que lo advertimos. Y el tema es, claro, por supuesto que puede haber mujeres que violan con objetos, claro que sí. Pero bueno, es anecdótico. Claro, o sea, la violencia sexual normalmente la suelen perpetrar los varones, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado en 5 años? Que de repente violan muchísimas más mujeres, no, que hacen ese cambio de sexo registral y no les cuenta para el delito. Si hacen el cambio de sexo registral después de haber cometido el delito, son juzgados como varones, obviamente, pero la estadística... en la estadística cuentan como mujeres y se van a cárceles de mujeres. Entonces, y cuidado con irte también los violadores a las cárceles de mujeres, que no pintan nada. Eso es comprometer totalmente la intimidad, la seguridad y otros derechos de las mujeres internas en centros penitenciarios. Entonces, una vez más vemos cómo las que se han llenado la boca de feminismo, de los derechos de las mujeres, dejan a los pies de los caballos ni más ni menos que a mujeres vulnerables como son las mujeres en las cárceles. Sí. Una de los pilares que yo entendería también como defensora del feminismo es que la persona que acosa, agrede a una mujer tenga una pena lapidaria. Y eso es una de las cosas que siempre me ha sorprendido del feminismo. Siempre me ha sorprendido del feminismo que sufrimos en España, que es que parece que están en contra de que, o sea, los partidos de más a la derecha, Vox concretamente, que es el único que es claro con esto, dice, oye, prisión permanente para todo violador. Y están en contra porque lo dice Vox. ¿Qué clase de feminismo defiende este tipo de cosas? Perdona que interrumpa este podcast, pero quiero pedirte un favor. Necesito que te suscribas al canal. No te obligo, pero sí que es una muestra significativa para mí de lo que es apoyar a este canal. Una simple suscripción, que es gratuita, un like y un comentario, si es posible, comentando qué te parece esta entrevista a Paula Fraga. No te molesto más, continuamos. Yo te explico la cuestión ideológico-filosófica que hay detrás de esto, ¿no? O sea, porque por un lado es, por hacerle la contra a Vox, que es lo que decía antes de los debates mediáticos, ¿qué más da quien proponga algo? Lo importante es que la propuesta sea buena. Y en este caso que estamos hablando de derechos de las mujeres, lo importante es que el castigo sea en la medida de lo posible, que el castigo refleje
refleje el dolor producido, ¿no? Entonces, pues claro, en ese sentido, yo obviamente la prisión permanente revisable también la propondría para cuestiones, por ejemplo, como la pederastia, ¿no? O sea, y sin embargo, ¿qué es lo que pasa con este feminismo? Por un lado, que es por hacerla contra Vox, y por el otro, que se han tragado las tesis antipunitivistas, sobre todo que vienen de la teoría que vienen de la academia norteamericana, la academia estadounidense, canadiense, norteamericana en general, que de ahí salen todas las tesis queer, transgénero, antipunitivistas. O sea, luego nos llaman a nosotras blancas colonialistas porque soy muy crítica, por ejemplo, con los feminismos, ¿cómo se llaman? Feminismos decoloniales, antirracistas, que bueno, en fin. Qué pereza me dan todos esos Es que siempre me la dan, ¿eh? a mí me da una pereza tremenda. Si es que al final ridiculizan todo y además, y cuidado, Meten un meme, ¿eh? Lo convierte en un meme y lo que te decía, que cuidado que puede haber vindicaciones extraordinarias dentro de este feminismo, de estas corrientes, ¿no? Pero vamos a ver si aunamos todo en una corriente mayoritaria con 3, 4 cosas claras y dejamos de estas etiquetas y más fragmentación. O sea, es que de verdad que es muy contraproducente, ¿no? Y decía, se han comido esas tesis antipunitivistas de escuela norteamericana, es que no creen ni en las cárceles. Es que no creen ni en las cárceles y son centros de disciplinamiento social. Pues claro que lo son. Claro que lo son, porque obviamente esto proviene de Foucault, esto proviene, del autor francés Foucault, pero luego muy desarrollado por como decían, academia norteamericana. Entonces, claro, si tú te comes todo eso, aplicado a la ley, tiene estas consecuencias. Tiene estas consecuencias y, desde luego, es absolutamente nefasto. Y luego a mí lo que me llama la atención es que son antipunitivistas con lo más duro, o sea, cuando hablamos de violencia sexual, y luego punitivistas con las cosas menos duras. Conmigo misma son punitivistas. A mí me han pedido cárcel. O sea, cuando yo debatía con Yone Belarra en la cárcel, allí en prime time diciendo que si España tuviera un ordenamiento jurídico justo, yo estaría en la cárcel por lo que estoy diciendo, por decir que ser mujer es nacer XX. Entonces, al final te das cuenta que son muy punitivistas con quienes le llevamos la contraria y son muy duras con ese tipo de delitos, o delito de odio, que lo entrecomillo porque no es un delito de odio decir determinadas cosas, pero lo catalogan como tal. Pero, sin embargo, con la violencia sexual más dura, antipunitivista. Es que es un desquicie, constante. Y además, me da la sensación de que eso se traduce también en poca inteligencia. De verdad, porque tú, y perdona que me ría, pero es que tú te están diciendo, oye, por un ejemplo más radical, este magrebí, que viene de la cultura que venga, acaba de violar a una mujer, y le estás proponiendo hacer un taller sexual. O sea, sí. Por muy sectarizado que estés, por mucha ideología que tengas en la cabeza, me hace entender que tú no te funciona algo bien. Total. Sinceramente, Total. Porque es ridículo. O sea, puedes llegar a educar si, pues un niño de 8 años le toca la teta a una compañera. Exactamente. Eso sí que puede tener un taller. ¿Qué le vas a hacer? ¿Es fustigar al niño? Eso es formación y se soluciona. Se puede solucionar. Pero algo así me produce esto. Dicho esto, te pregunto, si una de las bases del feminismo que que has establecido es la igualdad ante la ley, en España no somos feministas. En España no hay una igualdad real entre el hombre y la mujer respecto a la ley. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Bueno, es que yo entiendo lo que se dice con eso, porque hay determinadas medidas de discriminación positiva para las mujeres y tal. Es que depende en qué ámbito hablemos, ¿no? O sea, yo a día de hoy, por ejemplo, yo no defiendo ya para nada las cuotas. Las cuotas, por ejemplo, en el ámbito laboral se entienden una vez recién reincorporada al mercado laboral las mujeres, ¿no? O después del franquismo, por supuesto que sí, que ahí sí que podríamos hablar de un patriarcado más institucionalizado por la desigualdad formal y jurídica que había. A día de hoy
yo ya no esas cuotas, determinadas cuestiones de discriminación positiva, ya no estoy a favor de ellas. Pero sí es cierto que aún manteniéndose no significa que eso sea una desigualdad formal entre hombres y mujeres, porque a veces para llegar a la igualdad tú tienes que, durante un momento histórico, un momento social determinado, privilegiar en el mejor sentido de la palabra de poner unas medidas de discriminación positiva para llegar al mismo lugar, porque si partes de atrás no es lo mismo nacer rico que pobre, y al pobre vas a tener que darle una serie de medidas que jurídicamente quizá le llames desigualdad, pero desde el punto de vista moral y desde el punto de vista material hay que hacerse para llegar a esa igualdad, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que haya esa desigualdad como tal, sino que ha habido ese tipo de medidas para que la igualdad fuese real. Vale, pero si se mantienen ahora, entiendo que en un momento que quizá no hace falta, em, por ejemplo, ¿tú estás a favor de que si tú ahora mismo sales de aquí y dices que durante el podcast te ha agredido, a mí me metan en el calabozo, pero al revés no? Es decir, Pero es que son ejemplos muy sí. y no quiero entrar en populismo ni nada, pero por entenderlo, ¿eso es correcto? Es que no es tan así, de verdad, o sea, porque por ejemplo, la detención está en la ley de enjuiciamiento criminal exactamente igual para hombres que para mujeres. O sea, realmente las detenciones se dan en delitos flagrantes, con una sospecha de que se ha cometido con una cierta evidencia de que se ha cometido ese delito, de que hay peligrosidad para la víctima, o sea, y se produce pues en ese momento una detención, ¿no? Y está, como te digo, igualmente regulado para hombres y para mujeres. La detención no es diferente en el tema de Ley Orgánica de Violencia de Género. Y muchas veces con la Ley Integral de Violencia de Género y en situaciones de violencia de género acaban detenidos ambos, si se están zurrando, o sea, te quiero decir que no es tan como se suele, tan discriminador, no es discriminador para los varones como se suele decir, independientemente que, por supuesto, se pueden dar situaciones injustas. Por supuesto que se pueden dar, y en ese caso se tratará de ver qué es lo que está fallando para corregirlo, pero no por eso criminalizar a todas las mujeres como mentirosas, que si las denuncias falsas, que si esto, porque ese es el problema, ¿no? O sea, parece que nos vamos de un extremo al otro. Nunca un debate donde vamos a tratar de entendernos qué está pasando aquí, qué pasa, no, de un extremo a otro. Las feministas más infantiles y más naif, las mujeres son seres de luz, y los varones más antifeministas, todas putas y mentirosas. O sea, y es que nos movemos mucho en ese... y entonces, y entre esos dos lugares hay muchísima situación intermedia donde podemos decir, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta realidad. ¿Sabes qué pasa? Mientras hablabas estaba pensando en el caso que ha estallado justo hoy con lo de Julio Iglesias. Sí. Me imagino que lo has leído. Vagamente. Bueno, acusan a Julio Iglesias de haber agredido sexualmente a empleadas que tenía contratadas en unas casas en República Dominicana concretamente. Y hay dos testigos, dos víctimas, supuestas víctimas, que se le escuchó la voz, contaban unos testimonios muy bestias. Yo los he leído y muy bestias. Creo que esto que me estás contando puede encajar en una situación en la que la presunción de inocencia funciona. Hoy, que como te he dicho soy bastante fan de La Sexta, de ver lo que dicen ahí, contaban el caso y a quien estaba defendiendo su supuesta presunción de inocencia, que eran políticos de derechas en este momento, Ayuso, Almeida, los criticaban como, oye, este tío ha hecho esto y ni siquiera se sabe su versión de los hechos. Claro, cuando que en el feminismo ha pasado y con todos estos casos de violencia sexual hacia las mujeres ha desaparecido la presunción de inocencia, sobre todo de figuras públicas, cuando se hace mediático. Es un tren imparable, ha acabado con carreras. Claro, ante esa situación sí que yo veo una desigualdad total.
pero quizá también por culpa de la masa que se come ese discurso. Es que es una cuestión mediática, no es una cuestión jurídica, porque desde luego jurídicamente se respeta la presunción de inocencia. Y vamos, yo lo he visto como abogada, temas que no van para adelante porque no hay suficiente prueba, se archivan y se acabó, y no hay más. Te pongo un ejemplo, perdona, el pico de Rubiales. Por ejemplo, ¿tú crees que sin la presión mediática que hubo, no hubiera llegado a que la denuncia fuera, no sé qué término tiene, tramitada, ¿no? O sea, sí. llevada. ¿Crees que hubiera pasado? Porque es que... Sí puede, a ver, a mí desde luego me parece simplemente, bueno, pues un tocamiento no consentido, me parece absolutamente impresentable, pero llamarla agresión sexual me parece una barbaridad. Una barbaridad. Sí, vale, yo de hecho creo que debería haber dimitido por impresentable, pero no por eso. Es una barbaridad llamarla agresión sexual, y por eso el problema es de meter todo en el mismo tipo delictivo de agresión sexual, es que al final lo más grave lo relativizas y lo más leve lo exageras y lo extrapolas. O sea, porque es que claro, si metes en un mismo tipo delictivo el pico de Rubiales y la violación grupal, oiga, no, ¿sabes? Podrían dejarle... Antes se llamaba eso, antes era un abuso sexual, porque hubo sentencias, la famosa sentencia de Teresa Rodríguez, la política de Podemos andaluza, que denunció un tema similar y fue acusado, juzgado y condenado como abuso sexual, ¿no? Bueno, pues creo que es un término más correcto, e incluso un término más leve, ¿no? O sea, porque creo que la ley y el Código Penal tiene que reflejar el daño causado, y entonces no es lo mismo. Entonces, agresión sexual me parece una barbaridad. Pero claro, lo han tipificado así, y tal y como está tipificado, sí, aún sin esa presión mediática debería haber pasado y debería haber... Pero bueno, de todas formas fue con la menor pena y tal, pero bueno, ya te dijeron, ya dicen que eso es agresión sexual. En todo caso, yo creo que se debe de notar de otra forma, sin sacarle su gravedad, porque obviamente es algo que no se debe hacer. Tú no puedes tocar, tú no puedes, obviamente, ¿no? Y no sé de qué pregunta veníamos ya. No te preocupes. Estábamos hablando de lo que consideras para ti feminismo. No, sí. Lo de Julio Iglesias. Quería decir, concretamente lo de Julio Iglesias. Exactamente, porque quería decir que una cosa es la presunción de inocencia, que donde tiene que ser respetada es en la administración de la justicia, y otra cosa es el debate mediático, que es un circo. Es un circo, porque a mí que me cuenten esto de Julio Iglesias no me sorprendería muchísimo, por supuesto, pero claro, una cosa es lo que podamos decir así y otra cosa es lo que es. Y tú no puedes ir acusando de cosas tan graves, ni podemos hacer un debate público mediático de esto. O sea, realmente, si ha sucedido esto, que se ponga en conocimiento a las autoridades judiciales, que no sé si ha pasado. Sí. Y bueno, pues que vaya por la Administración de Justicia, y si es así, pues que lo condenen. Yo algo he escuchado, pero ya te digo, ha sido hoy, pero lo que he escuchado son hechos gravísimos, y desde luego si ha sucedido que sea condenado, ¿no? O sea, pero claro, en el debate mediático, y luego ha habido determinados excesos dentro del feminismo con las denuncias públicas anónimas, por ejemplo, o sea, con la denuncia pública, que yo entiendo también la dificultad a veces de ir a los juzgados. Lo entiendo perfectamente, porque son procesos a veces retraumatizantes, complicados. Pero claro, lo que hay que hacer es mejorar la asistencia en la administración de la justicia, y no decirle a las mujeres, pues denunciad públicamente sin ninguna prueba. No, porque es que de todas formas se destrozan carreras. Sí, no, o sea, porque obviamente tener que hacer frente a una acusación así tiene que ser demoledor cuando no es cierto. Bueno, te pongo el caso de Rejón. Sí, bueno, pero ¿cuántos otros que siguen ahí? Plácido Domingo, el futbolista que primero condenaron y luego salió absuelto, y ahora está Alves, y que está ahora de pastor evangelista, otro ridículo, que en fin. O sea, te quiero decir que hay muchos que siguen después aún con todas las acusaciones. Entonces, bueno, por poner todo en su justo lugar. Una pregunta, si... No te voy a decir un partido concreto, ¿vale? Pero imagínate que llega al poder el partido ideal para ti y te nombran ministra de Igualdad. ¿Cuáles serían las 3 medidas que tomarías?
Pues una legislación abolicionista de la prostitución, derogación de la ley transestatal. No tendría mano porque sería ministra para derogar todas las autonómicas, pero desde luego trataría de que así fuera también. El tema de las competencias, que eso es otra, por eso también soy centralista. Pero bueno, derogación de la ley trans, legislación abolicionista, ayudas a la maternidad y a las familias. Vale, vamos a ir entrando en esos temas, que me parecen fascinantes. Prostitución. Vamos a ver, Paula, yo aquí tengo un debate interno, ¿vale? Yo, que tengo unas ideas liberales, siempre... Mal. Ya empezamos. Tengo unas ideas liberales muy firmes y siempre he considerado que una mujer, siempre que respete la integridad física de otra persona y que, por supuesto, sea una decisión voluntaria, que no esté obligada, con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Lo que quiera. Con lo cual, si una mujer no está violentada, no está forzada y quiere vender su cuerpo por dinero, debería poder hacerlo. Tú estás en contra. Absolutamente. ¿Por qué? No es que esté en contra de que una mujer que libremente lo decida, tal. Lo que pasa es que hay una falacia absoluta detrás de esa argumentación, porque yo entiendo que desde el punto de vista liberal, la libertad por encima de todo y tal, pero bueno, en todo caso siempre hay que preguntarse libertad para qué, ¿no? Pero bueno, lo entiendo el argumento liberal, pero creo que hay una falacia tras o debajo ese argumento, porque no existe esa libertad de elección en prostitución. Claro que puede haber algunas mujeres que en su sano juicio, me cuesta creerlo, pero vamos a creerlo, ¿no? Que en su sano juicio, sin estar determinadas, sin ser una situación de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, digan, bueno, pues venga, pues me prostituyo y quiero hacer esto. Pero es que la inmensa mayoría de mujeres en situaciones de prostitución es que solo hay que verlo en un prostíbulo, solo hay que verlo en los pisos, solo hay que verlo en una rotonda. O sea, son condiciones absolutamente infames. O sea, yo todas las mujeres que he conocido que han salido de la prostitución y en situación de prostitución, o sea, narcotizadas, absolutamente drogadas, porque claro, son realidades muy duras de sostener en el día a día. Entonces, pues bueno, pues se drogan. Luego, muchísimas también desarrollan trastornos disociativos, porque se disocian mucho mientras están realizando ese trabajo, entre comillas. Entonces, claro, y luego también es qué modelo social quieres. ¿Quieres una sociedad donde se normalice que las mujeres podamos ser objeto de compraventa, donde a las mujeres se nos diga que es un trabajo como otro cualquiera chupar pollas? Yo no le quiero decir eso a mi hija ni a ninguna niña. Le quiero decir que eso es una opción digna y que eso es porque ahora hay un feminismo muy entrecomillado, el llamado feminismo pro-sex liberal, que eso es lo que nos dice. Que el empoderamiento está en capitalizar sacar rédito de tu capital sexual, hablar así de los seres humanos, o sea, ya mercantilizar absolutamente todo, capital sexual, la intimidad, o sea, es brutal. Pero, vale, entiendo tu argumento, pero hay un problema ahí. Siempre se ha dicho, la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. O la explotación. O la explotación, vale. Bien. Acabar, porque una cosa es llegar al extremo que acabas de poner de, yo no le quiero decir a mi hija que ese puede ser un trabajo digno y tal. No, o sea, tampoco hay que llegar a ese extremo, es decir, es un trabajo, pero no es digno y te mato si lo haces, como es la educación, correcto, ¿vale? El punto es el idealismo de creer que prohibiéndolo, como están prohibidas las drogas, vas a conseguir que la gente no se drogue. O sea, creo que es imposible. Creo que no se puede llegar a ese objetivo. Claro, pero con nada. Bueno, con algunas cosas las puedes limitar mucho, pero con la prostitución lo veo difícil. Mi pregunta va por este punto. Si partimos de esa base de que nada, concretamente esto, no se puede eliminar,
¿crees que legalizándolo, ojo, asegurando las condiciones de las personas que van a prostituirse, como por ejemplo que lo hagan en lugares seguros, que tengan pruebas médicas, que se supervise, que nadie las está explotando, que coticen a la seguridad social? Ya lo pueden hacer en España. Vale. Y ese ecosistema legal formado, bien, que tendría un impacto muy malo socialmente, o sea, yo detesto la prostitución, aquí estamos hablando de otra cosa, ¿sería mejor que la situación que tenemos ahora? No. Vamos a ver, es que me ha sacado muchos argumentos. Tema de es que, claro, es un idealismo pensar que esto se puede erradicar y el asesinato, y tenemos un código penal que lo persigue. Entonces, se trata de, como sociedad, tratar de poner las mejores políticas para tender hacia cero. Nunca vamos a conseguir que no haya ningún asesinato, que haya prostitución cero, pero tenemos que ir hacia ahí, ¿no? Luego, me preguntabas sobre si se regulan sus condiciones laborales y tal, ¿no? Vamos a ver, ¿qué les vamos a poner? Una escafandra. O sea, nos damos cuenta que son mujeres que están siendo penetradas por todos sus agujeros 20 veces al día. ¿Qué clase de medidas de prevención de riesgos laborales vas a poner ahí? Es que como no les pongas unas escafandras con unos agujeros, es que de verdad hay que llegar a ese punto y visualizarlo así para entender de qué estamos hablando. O sea, es que es que las implicaciones físicas y emocionales de estos trabajos son tremendas, no me lo quiero ni imaginar. Son tremendas. O sea, es que si te cuento lo que es el mundo de la prostitución, porque he conocido a muchas mujeres en situación de prostitución, porque yo cuando empecé mi militancia política empecé por este tema porque, claro, yo veía a mujeres, porque además fue una época donde empezaba a petarlo, si se me permite la expresión, a petarlo muchísimo todo el tema del transgenerismo, del feminismo pro-sex liberal, a Marnas Miller y compañía. Entonces, claro, era un momento donde literalmente se decía que era empoderante chupar pollas. Entonces yo decía, ¿pero cómo están diciendo esto en nombre del feminismo? Esto es una barbaridad. Y fue ahí donde yo empecé toda esta militancia. Entonces, claro, me formé muchísimo sobre los diferentes modos de regular la prostitución. Hablé con mujeres en situación de prostitución y te cuentan barbaridades, ¿no? De las implicaciones físicas, desde meterse esponjas por el coño cuando tienen la regla para poder seguir trabajando, a drogarse constantemente. O sea, la realidad de la prostitución es brutal. Y es que da igual que sea socialista, liberal, de arriba, de abajo, medio pensionista. O sea, tenemos que tener claro que es una vulneración flagrante de los derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas. Porque la media de entrada en prostitución son 13 años a nivel europeo. 13 años. Eso es una barbaridad. Y son 13 años porque hay mucha trata que viene tanto de Hispanoamérica como como de África, de varios países de África, y esto, claro, ni se sabe, ni se quiere saber, ni se tal, pero es lo que sucede. O sea, sobre todo hay muchos niños y muchas niñas también en situación de prostitución. Entonces, no en una situación de semiesclavitud, tú no puedes regular eso. Lo que tienes que hacer es poner medidas tendentes a la abolición. Entonces, yo creo una legislación abolicionista, primero, que cambie la percepción social de la prostitución para ir hacia esa percepción que estoy tratando de trasladar yo aquí, ¿no? Como de absoluta injusticia y terror lo que pasa a las personas dentro de la prostitución, ¿no? Y luego también que se pene debidamente todas las formas de proxenetismo, que no haya persecución a la mujer prostituida, porque una de las cosas que puedes decirme como liberal es que, claro, y la que lo hace libremente no debe ser castigada. No debe ser castigada, no debe ser perseguida. Aquí el que tiene que ser perseguido de manera tajante es el proxeneta. Y cuando digo proxeneta, digo todas las formas de proxenetismo. Digo la tercería locativa. La tercería locativa son los lugares donde se... Lo que alquilan. Sí, hoteles, pisos, todos los prostíbulos. Que, por cierto, la tercería locativa la sacó del Código Penal, o sorpresa, el PSOE. ¿Sabes? Y luego son los más... Bueno, en fin, es que si nos metemos con esto... Una buena medida para abolir la prostitución sería acabar con el PSOE. Prohibir el PSOE. Total. Pero bueno. Totalmente. Justo con eso. ¿Y OnlyFans, entonces, qué pasa? Para mí es prostitución. Yo lo cerraba. No me temblaba medio músculo. Vamos. Pero ahí, ¿cuál sería la figura del proxeneta?
Pues mira, a eso de hecho se le llama proxenetismo 3.0 en el sentido de que es un proxenetismo digital, porque obviamente ahí sí que entras, bueno, a mí me han contado que esto aquí puedo ganar unos euros, otro engaño, otra filfa tremenda. De hecho, si vas a los porcentajes, es el 0,001 son las que viven del OnlyFans y las que ganan mucho dinero. Bueno, es que yo cuando, y perdona que te interrumpa porque se me olvida esto justo, los vídeos estos que seguro que te ha salido alguno, y seguro que a la audiencia también le ha salido, de una chica que no sé cómo se llamará, que tiene un montón de seguidores, que va haciendo vídeos a la gente y dice, no, ¿cuánto cobras tú al mes? Y te dicen 30.000 euros. Una chiquilla dice, ¿por qué? Digo, porque hago fotos de mis pies. Eso es mentira. Eso es falso. Eso es mentira. Falso. Que ahora mucha gente se acuerda de esa bromita de, no, yo vendo fotos de mis pies y me puedo hacer millonaria. Eso es mentira. Es mentira. Es mentira y es más, mi teoría, porque esto lo hemos visto con otras mujeres, cuando no había OnlyFans, pero que hablaban verdaderas maravillas de la prostitución, son chavalas pagadas por el lobby proxeneta. O sea, obviamente no sacan, van a sacar en muchas ocasiones, en otras simplemente son ridículas, o sea, pero en otras sí son mujeres pagadas por el lobby proxeneta, que además igual se prostituyeron 2 veces en su vida y tal, y son luego chicas que saben hablar, que tienen buena imagen, que no sé qué y tal, y las están pagando. ¿Por qué? Porque quieren venderlo como si fuera una opción para las chavalas y que entren y que aquí vas a ganar mucho dinero. Y luego pasa lo que pasa. Pasa, por ejemplo, como hace un par de meses que conocíamos el caso de una mujer, de una chavala, porque eran 20 y pocos años, que entró en OnlyFans con, bueno, venga, va, que me gano tal. Al final se le acerca un proxeneta a través de OnlyFans y acaba en una fiesta en Arabia Saudí y aparece a los 2 días descuartizada. O sea, esas cosas pasan sin OnlyFans, pero es que OnlyFans lo promociona y ayuda mucho, porque obviamente es un nido de proxenetismo, porque, joder, es que es un regalo para los proxenetas, porque saben que entran chavalas, también chavales, pero vamos, chicas necesitadas de dinero. Entonces, entran en OnlyFans, no ganan un duro, se le acerca a cualquiera de estos que dice que es un cliente o como se le llama en OnlyFans y le dice, mira, ¿y si te vienes a tal? No sé, ya estás metida en una red. Ya estás metida. Es un regalo para los proxenetas. Entonces, bueno, para mí OnlyFans hay que cerrarlo y es prostitución, es... Pero ahí la figura de la mujer obligada a tener esas relaciones no es tan así realmente, ¿no? O sea, que el que entren por una necesidad económica, sí. La mayoría de los casos. Pero lo hacen libre y voluntariamente. Bueno, determinado por esas condiciones económicas, realmente libre elección tampoco existe, ¿no? Pero bueno, entran determinadas por esa necesidad y tienen un riesgo muy alto de acabar en redes, bueno, pues haciendo determinadas cuestiones. El porno ni te comento entonces, ¿no? Pues pienso una cosa muy similar, pienso algo muy similar y es que además ya no solo desde el punto de vista jurídico que creo en legislaciones abolicionistas, desde el punto de vista moral, por más que me llamen moralista, puritana, es que me da exactamente igual, es que tengo claro que no quiero ese modelo de sociedad, de absoluta cosificación, mercantilización de la sexualidad, de la intimidad, no lo quiero y hay un problema enorme con el porno, o sea, si hablamos de ahora chavales cada vez más jóvenes educándose a través de su sexualidad, educándose entre comillas a través del porno. O sea, sé que la entrada era en los 8 años. O brutal, 9 años, sí, entre 8 y 10 años, cada vez entran más jóvenes. Y cuidado, porque ya primero, ¿cómo van a aprender a relacionarse sexualmente y afectivamente con mujeres, ¿no? Pero es que además les destroza la psique. Tú imagínate un chaval de 9 años viendo porno y luego además si ese niño empieza a ver porno, se hace adicto al porno, a los 13 estará demandando burradas dentro del porno, porque es que ya tendrá... Va creciendo, ¿no? Claro, va creciendo y ya tendrá sus niveles de dopamina o de todas estas cuestiones. Pero vamos, el sistema de recompensas, recompensa totalmente triturado ya y cada vez más. O sea, es muy problemático y desde luego lo primero que habría que regular es el acceso al porno de los menores. Uh-huh. Vale. Vamos al segundo punto que sacaste, que es el tema del transgénero.
las personas trans. Sí. A vuestra postura feminista se le acusa de estar en contra del colectivo trans. Sí. Y de matar a Manolete. Te he escuchado decir también que los niños y las niñas trans no existen, Sí, pero sí que existen las personas transexuales. sí. Por favor, explícame esto. Bueno, pues yo creo que creo que los niños y las niñas trans no existen. Creo que existen niños y niñas que nos ajustan a estereotipos sexistas, fundamentalmente, porque claro, tú hablas con las familias de estos niños y de estas niñas trans, o hablas con el propio niño y ves las guías educativas transgénero de los colegios y tú ves que no, es que me siento niña porque me gusta el rosa, porque me gusta jugar con niñas, porque me gusta, mira, una sociedad verdaderamente progresista, tanto que dicen progresista y que respetara la infancia, lo que harías decirle al niño, bueno, pues si te quieres poner una falda, ponte una falda, si te quieres jugar con niñas, juega con niñas, haz lo que quieras. Eso no puede implicar ni que nadie te agreda, ni que nadie te pegue, ni que nadie te discrimine, y eso no implica absolutamente nada. Y eso sería el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que hay unas guías educativas transgénero y hay unas pautas que se siguen en las escuelas, o sea, es que han instaurado una policía de género en los colegios. O sea, en cuanto tú no eres el niño estereotípicamente niño o niña estereotípicamente niño, ya te mandan o sea, ya el orientador te tiene que mandar a alguna organización transgénero que te guíe en tu proceso. ¿Pero eso qué es? Que están llevándolos es al matadero. Lo que tendrían que llevarlos es a un buen psicólogo y que ese psicólogo, que ese profesional de la salud mental, lo acompañe y vea qué es lo que pasa ahí. Porque efectivamente hay niños y niñas que pueden tener una disforia de género, un malestar con su propio cuerpo tan enorme que efectivamente, pues quizá con el tiempo, tienen que hacer ese tránsito. La inmensísima mayoría no lo tienen que hacer. No lo tienen que hacer y además, antes de las políticas transgénero, hasta el 85%, esto lo decía, dicho por la Sociedad de Endocrinología Española, hasta el 85% se resolvía naturalmente. Ahora hay un empuje. Se nota que hay un empuje. Se nota. Peligrosísimo, porque ya estamos empezando a ver casos de gente que se arrepiente de lo que ha hecho. Totalmente. Es que que no sé qué edad tienes tú, es descortés preguntártelo. 37. Yo tengo 30. A ver, yo con 18 años era gilipollas. Y seguro que tú también. Sí, bueno, ya te lo digo. Y no digo que todos los casos, es que te da hasta miedo hablar de estas cosas, ¿no? Pero a mí y a ti nos da bastante igual ya. Pero que muchas veces puedes estar zumbado. Confundido, totalmente igual, que ojo, que perfectamente puede pasarte, pero ojo, porque ya no entramos en que te afecte socialmente la gente, entramos en medicación, entramos en terapias, entramos en claro, y ahora encuentras a alguien que no es que te lo vaya a negar, como seguro que pasaba hace muchos años, en los que directamente te tachaban de loco y se acabó, pero ni siquiera te encuentras a una parte de decir, a ver, vamos a entender esto, vamos a pensarlo bien, vamos a esperar, vamos a analizarlo bien, sino directamente, ¿tienes dudas? Lo eres. Y vamos a empujar. Terapia afirmativa, sí. Vamos a ver, es que esto está siendo aún, pero bueno, está remitiendo una moda. Una moda, o sea, de hecho hay un fenómeno que se le llama disforia de inicio rápido por contagio social, porque son chavales y chavalas que con la moda transgénero queer, es que si tú abrías Netflix, no había una serie que no estuviera dirigida para chavales donde no hubiese un queer transgénero, no binario, gender fluid, todas estas historias que de verdad que lo único que hacen es confundir, ¿no? Luego además, aparte de todo lo cultural dirigido para los chavales, donde había de donde sigue habiendo toda esta narrativa, están los protocolos educativos en España puestos a funcionar desde 2014. O sea, por ejemplo, en Galicia, el protocolo educativo de la ley trans gallega es terrorífico. Habla de creación. Habla de creación de la identidad de género en el cerebro a partir de los 3 años. ¿Pero qué dicen?
Eso es una barbaridad. Eso es defender los cerebros sexuados que te defendían los más machistas hace 100 años. Decir, no, es que como eres mujer tiene que ser así, tienes que ser así, como eres hombre, esto. O sea, el argumento más patriarcal posible y más sexista de cerebros sexuados, ahora defendido en nombre del transgenerismo y en nombre del progresismo. Bueno, pues eso está la ley trans, eso están los protocolos educativos que luego forman a los orientadores y a los psicólogos de las escuelas. Entonces pasa lo que pasa. Entonces, claro, por eso se le llama a este fenómeno disforia de inicio rápido por contagio social, porque no son disforias genuinas de chavales que tienen esa inconformidad, sino de esa moda de, pues yo soy gender fluid, yo soy, yo qué sé, todas estas cuestiones. Y el problema de esta moda es que viene aparejado con hormonaciones, con mutilaciones, o sea, y hay muchos chavales que llegan a dar ese paso, ¿no? Entonces, claro, el problema es que además, por la ley trans, aquí somos muy tendentes a la terapia afirmativa. Es decir, que tú vas a una unidad de identidad de género y te tienen que decir, si el chaval dice sí, tienen que decirte sí, porque decirle no va a ser una terapia de conversión, según la ley transestatal, lo cual lleva aparejado 120.000 euros de multa para los médicos. Entonces los médicos están, o sea, yo que empecé con esto hace 10 años, o 7, 8 años, cuando empezaba Podemos a hablar de esta ley y empezamos a ver qué es lo que pasaba en otros países, no sé cuántos médicos me han hablado, psicólogos, tal, en plan, pues que yo estoy acojonado. Yo antes cogía a gente, los que tienen consulta privada, cogía a personas con disforia de género y tal, ahora ya ni de coña. O sea que al final están abandonando, además. Es que es lo que pasa siempre cuando este tipo de cosas pasan, que es, al final, el que de verdad tiene un problema acaba jodido. Totalmente. Por eso decimos que esta ley ni siquiera va bien para las personas transexuales. Cada vez hay más personas transexuales críticas con la ley trans, porque dicen, a mí no me ha ayudado nada, todo lo contrario. O sea, es que necesitamos un buen tratamiento médico que nos acompañe y que vea qué pase, ¿no? Y sobre todo que les parece un pitorreo que hombres sin cambiarse absolutamente nada. Lo que ha pasado con la Asociación de Trans No Normativos, militares, policías que se querían meter las cuotas. Vamos a ver, ¿sabes? Todo eso dijimos que iba a pasar. Lo dijimos, igual que la estadística que te conté antes, igual que dijimos que había hombres violadores, agresores sexuales que se iban a meter en las prisiones de mujeres, que agresores habituales que se van a cambiar el sexo porque después cuando sigan delinquiendo van a ser juzgados como mujeres si hacen el cambio antes, pero claro, es que es un regalo también para agresores habituales, ¿sabes? Entonces, una serie de cosas que hay en los deportes de mujeres, o sea, es que hay mujeres que han llevado palizas. Bueno, lo vimos hace poco recientemente con un partido de tenis, no me acuerdo quién jugaba, sí, que era una de las mejores del mundo, contra no sé si el 800, y le ganó. Claro. Hombre, pues... Y decía, pero es que todo se basa en lo que has dicho al principio, que es un hombre y que es una mujer. Exacto. Que es un hombre y que es una mujer. Exactamente. Entonces, una pregunta. ¿Estás a favor de que los guardias civiles, los policías, los bomberos, que sean hombres, tengan unas pruebas diferentes a las que son mujeres? A ver, entiendo que debe ser así porque nuestras capacidades son diferentes. Son diferentes, o sea, te quiero decir... Sí, pero para apagar un incendio y rescatar a gente... Sí, pero es que se puede hacer muchísimos más trabajos siendo bombero que ese. Vale, pero entiendo que para ciertos casos no. Por ejemplo, esos. Pero ciertos casos... Bueno, y habrá bomberas suena fatal. Habrá bomberos mujeres que hagan su trabajo de manera estupenda también. No tendrán, pues igual no pueden coger al señor de 80 años o de 80 kilos en brazos, pero claro que no. ¿El señor de 80 kilos muere? Bueno, pero, hombre, pero no, pero vamos a ver, habrá un compañero al lado, hijo, te quiero decir. Ya, pero no sé, yo creo que ¿pero qué vamos a hacer? Que las mujeres lo sean... No. Pero que las mujeres no sean policías, que las mujeres no sean bomberos, que las mujeres no sean mineras, que las mujeres... Si cumplen los requisitos mínimos que cumple un hombre, sí. Paula, ahora mismo si
Yo qué sé, no quiero entrar en populismo como siempre, pero es que se ponen llamas esto, te quedas ahí Sí, no el que del suelo. populismo, claro. ¿Quién prefieres que venga? ¿Una mujer que ha pasado unas pruebas Hombre, pero inferiores pondrá o una... un tío de 3 metros? Pero si la mujer, claro, hombre, pero si la mujer ha pasado unas pruebas, o sea, unos mínimos también como mujer, que implican que me pueda rescatar, a mí qué me importa, como si es transgénero, ¿sabes? Te quiero Ya, decir. no sé. Bueno, Pero bueno, sí, bueno, es más discutible. Quizás igual hay que decir, hay que subir un poco más el baremo a las mujeres porque obviamente tienen que hacer un trabajo complicado y no se puede bajar el nivel del trabajo. Bueno, pues quizá igual es algo más que yo discutible. te aseguro que cuando han separado el tipo de pruebas, no lo han hecho subiéndole la dificultad a los hombres, sino que han bajado la de las mujeres. No sé si me entiendes. Si la Sí, estatua claro, está aquí, claro, hombre se ha quedado aquí y mujer ha hecho esto. No al claro, revés. Si me dice que es así, bueno, lo podríamos llegar a entender. claro, Que tampoco. Yo no estaría claro. en esa postura, pero bueno. Mm. Ok, entendido tu punto de vista respecto al tema transexual. Bueno, y Bueno, simplemente sí, por supuesto. con el tema menores y con el tema tal, que hablábamos de la moda, hablamos de Sí. tal, tiene también que quedar meridianamente claro que aquí los únicos que se benefician de esa explosión de menores y de niños trans, al final han sido solo la industria farmacéutica, porque claro, estás haciendo pacientes crónicos de niños y niñas sanas, ¿no? Entonces, bueno, que hay también... y no es conspiración, no, es que, en fin, son los datos, o sea, se puede... Incentivos. Es cuestión, claro, como toda la vida, y además es muy fácil de comprobar porque se ve quiénes se financian, sobre todo las organizaciones transgénero, y suelen ser en su mayoría farmacéuticas. Y si no, bueno, que entren a la página de Contra el Borrado, que están todos los financiadores de lobby transgénero y se ve perfectamente. Entonces, pues bueno, que esto lo esté defendiendo la izquierda, que va contra las industrias capitalistas, no sé qué, y que lo esté defendiendo la izquierda cuando se supone, cuando además de que es en favor de una industria capitalista que hace tanto daño a los niños y a las niñas, es tremendo. De hecho, que esta es la primera legislatura que tenemos un Ministerio de Infancia y Juventud y es ridículo con este tema. Lejos de acabar con ello, lo que hace es potenciarlo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un Ministerio de Infancia y Juventud que tiene que proteger a la infancia y la juventud la esté destrozando? O una de dos, o porque son mala gente o porque no crean de verdad que la están destrozando. No lo sé. A mí hay una de las cosas que cuando hablamos de estos temas y veo a gente que aunque no tengamos, a ciertos puntos en común, pero veo sentido común en tus palabras, ¿vale? Y siempre pasa lo mismo, es ¿por qué tus ideas, las ideas de los feministas vistas desde tu punto de vista, no han triunfado? Es decir, ¿por qué ha liderado desde el minuto cero, con esa fuerza, esa importancia y esa influencia, el feminismo de Irene Montero y no el de Paula Fraga? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué es más fácil de vender? Porque no creo que sea más fácil de vender. No creo que sea más complicado hacer entender eso a una mujer que con algunos dos más sí, ¿no? Pero parece que juegan con la ignorancia de la gente, que en muchas ocasiones es así, pero también hay mucha gente normal. Y cala el discurso ese y ha calado con una fuerza tremenda. Hasta gente, mujeres que son buenas personas, llegar a el típico discurso de que todo hombre es un violador en potencia. Tío, ¿cómo puedes decir eso y quedarte tan tranquila siendo una persona que convive con hombres constantemente? No sé, han calado esas ideas, han triunfado, han arrasado. Creo que el feminismo actual cada vez está de capa caída, pero aún así sigue siendo muy potente. Y encima ha calado en sectores de la derecha o de la oposición a estas ideas originariamente, como es, por ejemplo, el Partido Popular aquí. O sea, el Partido Popular no, yo estoy convencido de que no va a eliminar el Ministerio de Igualdad. Que creo que sería un golpe, no sé si, creo que no es necesario, pero creo que sería un golpe para acabar, cerrar, dar un portazo e intentar trasladar las ideas feministas correctas, en el caso de querer hacerlo, de una manera diferente. Sí. No lo va a hacer, sino que lo va a comprar y pondrá a otra persona, que sea más tibia. A ver... Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no han calado esas ideas feministas correctas desde tu punto de vista en el feminismo imperante? Hola chicos, mientras estáis escuchando este podcast,
el dinero que tenéis depositado en la cuenta de banco, que no está invertido, está perdiendo valor. La inflación se lo está comiendo. Ahora mismo, mientras estás tranquilo en tu casa, en el coche, en la casa de tus padres, haciendo deporte, se lo está comiendo la inflación. Y no tiene por qué. Existen mecanismos para intentar evitar que la inflación empobrecedora que sufrimos concretamente en España te quite lo poco que puedas llegar a ahorrar tristemente en este país. Por tanto, te invito a que utilices las cuentas remuneradas de Trade Republic, que es básicamente un neobanco alemán totalmente confiable que puedes utilizar para que el dinero, sin necesidad de invertirlo, por tenerlo depositado en tu cuenta, te genere valor, te genere dinero al interés, al tipo de interés que esté pagando el Banco Central Europeo, que ahora mismo es el 2,02% TAE. Y además te permite invertir, si quieres, en fondos indexados, en ETFs, en bonos del Estado, en criptomonedas. Hay un montón de acciones. Es un banco seguro, es un banco fiable y creo que es el deber de cualquier ciudadano intentar hacer que tu patrimonio crezca. Así que te invito a que descargues la aplicación con el link que encontrarás en la descripción de este vídeo y no molesto más y seguimos con la entrevista a Paula Fraga. Claro. Bueno, a ver, respecto al PP, ves que ¿qué le vas a pedir? Es el PSOE 5 minutos después. Entonces, pues se ha comido toda la narrativa. Es que además, es que el PSOE, de verdad, yo no paro de clamar por su destrucción, o sea, porque es terrible lo que le ha hecho a las izquierdas y es, pero claro, es la red clientelar más grande que existe en España. Son maquiavélicos, realmente es quien estructura todas las narrativas, la línea más central de por dónde va a ir la política en España es el PSOE. Y a partir de ahí están todos los demás, ¿no? España se explica por el PSOE. Claro. ¿Cómo somos hoy en España? Sí, lo explica el PSOE. Totalmente. Y a día de hoy es dramático. Es dramático porque, bueno, yo no hablaré de PSOE, bueno, porque ya, en fin, visto lo histórico, pero es que ahora ya es una degeneración absoluta, ¿no? Y entonces, claro, volviendo a la pregunta, realmente es que yo creo que ha sido... repíteme la pregunta, por favor. Que me cuesta entender por qué estas ideas feministas Sí. tan disparatadas, Vale, sí, en muchas ocasiones ¿dónde está? calan y no el feminismo correcto, cuando es algo bastante lógico y estamos en un momento histórico para que eso calara bien. Sí, ya sé dónde estoy, bien. Claro, me puse con el PSOE. A ver, claro, es que realmente lo que ha pasado es que no es que ellos hayan hecho triunfar ese feminismo o esa corriente es que yo es que no ni me sale llamarle corriente del feminismo porque es puro transgenerismo, ¿no? O sea, lo que ha pasado es que primero ellos han llegado a la política, se vendieron como algo novedoso en contra del bipartidismo, aunque han venido a apuntalarlo porque vamos, han sido la muletita y nada más, y se vendieron como eso y por el camino ellos, claro, como filial del Partido Demócrata estadounidense que son, bueno, pues al final han acogido aquellas ideas, porque todo esto del transgenerismo, del wokismo y tal, eso viene de Estados Unidos. Casi todo, ¿no? Viene de Estados Unidos, obviamente. Entonces no es que ellos hayan conseguido poner eso a funcionar, es que ellos cuando ya estaban empezando aquí a despuntar como otra izquierda alternativa al PSOE y tal y cual, y empezó esa moda del wokismo y todo eso, ellos lo acogieron. Entonces fue lo que ellos pusieron a funcionar socialmente, ¿no? En ese momento. Entonces no es que haya, o sea, ha triunfado eso porque ellos estaban en ese momento en el poder institucional y mediático y desde ahí pusieron a funcionar las modas que ellos creían que venían de allí, que iban a funcionar aquí y que les funcionaron durante un tiempo. Lo que pasa es que están cayendo allí y aquí. Están cayendo aquí, allí y aquí, porque obviamente se han pasado de rosca absolutamente, porque obviamente no hay por dónde pillarlo y porque rompen la racionalidad y el sentido común más básico, como es que es ser una mujer, ¿no?
Entonces, claro, ahí está el tema. No es que haya ganado ese feminismo, es que estaba en el momento adecuado, en el tal, porque recuerda que cuando ellos empezaron no hablaban nada de feminismo, nada. Y de repente aparece Pablo Iglesias, Errejón y el otro que ahora está en tertulias varias, ¿cómo se llama? Y Espinar, con un cartel por detrás que ponía nosotras. Dije, pues ¿se puede ser más ridículo? O sea, ni una mujer ahí, ponen nosotras y tal. Unidas Podemos. Unidas Podemos y tal. Bueno, en fin, política ficción, política maquillaje. Son los mejores haciendo eso. Son los mejores y a la misma vez los peores, en el sentido de que yo, desde luego, como socialista, como persona socialista, por favor, ya es que me duele tener que decir socialista. Ahora vamos a entrar en ese tema. Porque, claro, la gente ya dice PSOE, no. Sí. Pero bueno, como persona de izquierdas, para mí lo peor. O sea, yo, como decía Marx, al basurero de la historia, por favor. Y entonces ese es el tema. Cogieron eso porque era la moda allí, lo pusieron aquí y ahora creo que toca otro feminismo, toca otra izquierda y tocan también pues una derecha que le puede hacer la contra y esperemos que no sea la derecha más echada al monte también, porque el problema también es ese, que vamos siempre entre extremos y dices, joder, es inaguantable los pendulazos. Bien, entremos en eso. Eres socialista, que no del PSOE. Exactamente. Una persona de izquierdas. Voy a lanzar ahí la pregunta a lo bestia, ¿no? Pero ¿cómo se siguen defendiendo las posturas socialistas hoy, Paula? Bueno, pues como se pueden defender las posturas liberales hoy, porque obviamente en nombre del socialismo, en nombre del liberalismo, en nombre de absolutamente todas las ideologías se han hecho barbaridades y de las religiones se han hecho barbaridades. Entonces, bueno, lo que pasa es que se trata de ver dónde encuentras tú mayor dignidad, mayor justicia, mayor fulcro de verdad y a partir de ahí, pues, defenderlo, ¿no? Y yo ya te digo, a mí, de todas formas, no me gustan las etiquetas. No me gusta demasiado el tema ideológico, o sea, además, desde que he llegado al entendimiento de que las ideologías suelen ser malos sustitutos de la religión, además, en muchas ocasiones. Estoy de acuerdo. Claro, pues entonces como que estoy muy desapegada a simplemente definirme como tal, porque es que además como yo un día soy una comunista peor que Stalin y al día siguiente soy una facha peor que Fraga, que el Fraga, que Abascal y que, ¿sabes? Entonces... Fíjate qué curioso. Comentándole a mi padre sobre a quién iba a entrevistar hoy y no te conocía y bueno, pues al final mi padre me dice, bueno, catalógamela un poquito, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió a la cabeza, muy simple, pero igual que en el mundo liberal muchas veces se ha hecho el meme o se ha intentado decir, no, es liberal en lo económico y ¿cómo es? Y conservador en lo social. Y digo, joder, con Paula... Al contrario, ¿no? Al contrario. Digo, Paula es la situaría más como socialista en lo económico, más socialista en lo económico. Bueno, conservador. Bueno, y luego más conservadora en lo social. Claro, entendiendo cómo se entiende el ser conservador en lo social ahora, por lo que hemos hablado de feminismo, por lo que hemos hablado de patriotismo, porque creo que te escuché una vez decir que la patria era lo primero que tenía que defender la izquierda. Totalmente. ¿Verdad? Es una persona patriótica. Eres una persona que está en contra de la inmigración ilegal y que aboga por unas posturas muy parecidas a las que aboga Vox, por lo que yo te he escuchado, ¿eh? Sí. Entonces, yo creo que por eso es que no te llegan a catalogar bien, pero porque los marcos mentales de la gente en cuanto a cómo eres y cómo te tienes que definir en función de lo que piensas están muy claros hoy en día, ¿no? Pero más o menos iría por ahí. Yo te quiero preguntar sobre el tema de esta ideología que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, con el tema de defensa de la patria y el tema de inmigración y todo este tipo de cosas, ¿cuáles son tus ideas socialistas respecto a estos temas? Vale. Me ha hecho mucha gracia lo de con esta ideología que tú tienes. Claro, es que ¿sabes el problema también? Por eso yo digo, mira, que nos definan nuestras acciones, nuestras palabras y ya.
y los hechos, ¿no? Porque además es que estamos en un momento de muchísimo pack ideológico. O sea, entonces tienes que, si eres de izquierdas, tienes que ser así, así, así. Además tienes que ver este programa de televisión y te tiene que gustar esta música y esta... Claro, entonces al final o sea, vemos que además es como que se ha vaciado mucho de contenido netamente político a las categorías políticas y que estamos más definidos por contenido extrapolítico, cultural, no tanto. Entonces, al final dices, bueno, pues no hay definiciones claras, ¿no? Pero bueno, yo sí tengo claras determinadas cuestiones, ¿no? Tema patria, tema inmigración, que me decías, estás en contra de la inmigración ilegal. Yo lo que estoy en contra es del modelo de inmigración masiva, sea legal o ilegal, porque el problema es una inmigración masiva a la que España no puede hacer frente, ¿no? O sea, estamos sin techo, sin pan, sin trabajo. Para los nacionales, pues, ¿cómo vamos a ofrecer lo que no tenemos, ¿no? Y entonces al final, pues, me decías, ¿qué hay de socialista, por ejemplo, en tu crítica? Bueno, hay una crítica socialista en el sentido de que yo entiendo que el modelo de inmigración masiva explota a la clase trabajadora extranjera y devalúa las condiciones laborales de la clase trabajadora nativa, ¿no? Y además que solo solo beneficia a los empresarios y solo beneficia a quien puede, aunque a quien le dan una obra de mano esclava. Lo vemos con lo que pasa en el campo, con lo que pasa, o sea, con condiciones absolutamente miserables para esa clase trabajadora extranjera, ¿no? Y luego, pues claro, muchas veces provienen de contextos que no hay una cultura sindical, no hay cultura sindical y además que vienen con una mano adelante y una mano detrás y no se va a poner a exigir. Entonces, con eso también se devalúa la propia cultura sindical de decir, es que estamos permitiendo, por un lado, que se les esclavice a ellos y por el otro lado, que nosotros se nos devalúen las condiciones, ¿no? Y luego, pero si es que salía Carrefour, es que no quiero decir las que no son, pero vamos, salieron 3 o 4 grandes empresas diciendo, a ver, que necesitamos mano de obra. Y digo, pero es que se te lo están poniendo con luces de neón. Y luego soy yo la racista y luego soy yo... No, perdona, es que estoy defendiendo una postura netamente marxista incluso, porque es que hablaba Marx de que, de que era un ejército industrial de reserva y que estaban explotando a la clase trabajadora extranjera, pero no racista y no sé cuántas cosas más. ¿Por qué? Porque además hablo también que los modelos de inmigración masiva impiden la integración. Si tú, por ejemplo, traes a miles y miles, es que se crean guetos. Se crean guetos, hay problemas de seguridad ciudadana, además, joder, cuando provienes de contextos culturales mucho más patriarcales que el nuestro, pues también hay un incremento de violencia sexual. ¡Hala! Estás ligando la inmigración a la... Que no, que son datos y que son hechos. Podemos ir a los datos, podemos verlos y no es una cuestión de decir todos los inmigrantes, como tampoco se puede decir todos los hombres, por supuesto que no, pero son hechos y son datos que tenemos que recoger y si eres feminista te tiene que preocupar. Y si eres feminista y quieres acabar con la violencia sexual, yo cuando hablo del incremento de violencia sexual tengo que hablar de la pornografía, porque obviamente niños educándose a la sexualidad desde los 9 años, eso va a tener un impacto y puede generar violencia sexual. Tienes que hablar también que puede haber un aumento de denuncias que también implique ese incremento y que sin embargo no sea un incremento de la violencia sexual per se, sino que simplemente hay más denuncias. Tienes que hablar del modelo de inmigración masiva, tienes que hablar de muchas cosas y quien se olvida algún factor porque no le encaja en el relato, entonces es un falsario que no quiere llegar a una solución, sino simplemente vivir de una narrativa y estar muy cómoda en ella. Pues me va a encontrar enfrente. Es que eso justo que dices es lo más lógico, la postura más lógica y más con sentido común. Pues todos debemos ser 3, ¿eh? Todos los... Pero no solamente en el tema feminismo, sino en todos los partidos políticos. Ahora mismo, en España, meten la cabeza bajo tierra con alguna cuestión. Sí, todos. Todos. Puede ser la parte más de izquierda con el tema de lo que está causando la inmigración. Puede ser la derecha, por ejemplo, con las pensiones, por poner que también lo tiene la izquierda. Todos están tapando la cabeza. Técnica del avestruz. Efectivamente, la técnica del avestruz y no intentar sacar estas cosas. Y
al final la gente hace lo mismo. Mucha gente que no quiere sacar directamente temas porque o no tiene una opinión formada o directamente no quiere salirse del marco mental que se supone que debe tener. Y claro, eso, bueno, pues provoca que luego tengamos lo que tengamos y que vivamos como vivamos. Por ir terminando, Paula, ¿te sentirás huérfana política ahora mismo? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque la política institucional, para quienes somos de izquierdas, es un absoluto circo, si se me permite la expresión. Nos han degradado, nos han avergonzado absolutamente. No hay una izquierda que simplemente esté dedicada a lo material, pan, techo, trabajo, las cosas del comer, que decía Julián Guita. Una izquierda patriota, sin ningún tipo de complejo, porque es que no hay nada más sagrado que la patria. ¿A quién te vas a dirigir? ¿Qué pretendes hacer tu país si pretendes romperlo? Sí, o sea, es que el tema de los nacionalismos fragmentarios, que además está trufado en su ideología de racismo, de confrontación, de denostación de otros españoles, o sea, ¿y cómo se lo ha comido la izquierda? O sea, es tremendo, pero bueno. Volviendo a la pregunta, totalmente huérfana porque tenemos una izquierda, eso, que ha cogido a los nacionalismos fragmentarios, al transgenerismo. Si hablamos de los sindicatos, absolutamente vendidos, que no mueven... Justo, como persona de izquierdas, el tema de los sindicatos, ¿qué opinas? Pues, ¿qué voy a opinar? Claro, de nuestros sindicatos ahora. Es de las mayores vergüenzas que tenemos en este país. Pero apoyas la labor sindical, ¿verdad? Claro que apoyo la labor sindical. ¿Financiada por el Estado? A ver, es que habría que poner mucha puntualización. En principio no. En principio no, porque puede dar estas problemáticas. O sea, yo creo que tiene que ser una labor sindical financiada por los propios trabajadores para que que se defienda verdaderamente a los trabajadores. Claro, si tuviéramos un Estado con políticas socialistas, bueno, pues dices, vale, pues tendría sentido que lo financiara, ¿no? Pero bueno, es que el debate tiene más enjundia del... Podríamos entrar ahí. Podríamos iba a contestar entrar, ahora, pero es claro, más complejo. En todo caso, creo que tal y como están las cosas, que lo financien los trabajadores. Y el tema de los sindicatos, bueno, yo hace poquito discutía en Twitter con Unai Sordo que aún tienen la vergüenza de insultar a personas verdaderamente socialistas y de izquierdas que estamos diciendo, oigan, no están haciendo nada por los trabajadores, absolutamente nada, que está saliendo a la calle con pancartas de no sé qué, de la equidad, de género, de no sé, en fin, o sea, es que ni el feminismo lo entienden. Y salen con eso y yo, por favor, usted se da cuenta que los jóvenes, y no tan jóvenes, porque vamos, no podemos acceder a una vivienda en propiedad, los alquileres están por las nubes, que no tenemos condiciones laborales dignas, que no, es que los jóvenes son unos egoístas porque no quieren tener familia, porque es que muchos sí, pero no pueden. No pueden y obviamente también hay un tema cultural también de desapego, de todos los vínculos parece que se tienen que deshacer, la patria, la familia, y es como, de verdad, entonces también hay ese tema cultural, pero más allá de lo cultural está lo material, o sea, es que realmente cuántas personas que quieren tener hijos y no pueden, porque no pueden, o sea, porque viven en una habitación compartiendo piso. Los sindicatos han pasado de ignorar ciertos temas, estábamos acostumbrados, a directamente ser un vocero más del gobierno. Porque yo nunca había visto a todo un presidente de UGT, que hay que tener poca vergüenza, atacar a un colectivo trabajador. Ay, sí, lo vi, de verdad. Como los autónomos. Sí, o sea, estábamos acostumbrados a que los sindicatos callaran la boca cuando gobernaba la izquierda. Vale. Bueno, bochornoso, pero que ya pases al siguiente escalón, al atacar al que está haciendo una queja legítima. Más que legítima. Yo soy autónoma y estoy hasta aquí. Y a mí que me expliquen cuál es la izquierda de sangrar al trabajador con impuestos, ¿eh?
porque estamos absolutamente sangrados los autónomos. Yo resulta que trabajas, ahorras un poquito, te viene la trimestral del IVA y a la mierda y se acabó. Parte en 40. Mira, esa es otra de las cosas que se mete en ese marco de en la cajita de soy de izquierdas, que es no puedo criticar el tema fiscal. Pagar muchos impuestos, no puedo criticarlo, porque pagar impuestos es moralmente correcto, es bueno y cuanto más pagas, mejor va para la sociedad. Oye, chico, no a es cierto así. punto, ¿no? Y es que no es así, además. No es así, además. Marx no estaba muy a favor de los impuestos, ¿no? No, desde luego, es que de verdad que no es así. O sea, no es porque pagues más impuestos, no, es que tiene que haber una gestión eficaz, es que tiene que haber una redistribución de la riqueza, es que no puedes sangrar al trabajador con los impuestos. O sea, pero ¿desde cuándo? De verdad, es que es eso, estamos en un momento de distorsión ideológica, de no definir absolutamente nada, o sea, no, te dan 4 proclamas masticadas y tiene que ser eso sí o sí. Sobre todo de la izquierda, ¿eh? Es la segunda vez que cito al profesor Jesús Fernández Villaverde en este podcast, pero me gustó mucho una reflexión que hizo, dice, hay un espacio muy grande político que sucederá tarde o temprano de una izquierda anti-inmigración, porque sí, porque es el camino que estamos tomando, y patriota. Sí. Muy grande. Bueno, ahí estoy. Y a lo mejor vemos a Paula en 5 años fundando un partido, pero porque es cierto que mucha gente que piensa como tú, porque yo soy huérfano político, pero porque por otras razones. Les he explicado varias veces, no voy a entrar ahora, pero... ¿Por liberal? Tengo varios argumentos de por qué yo no voto. Claro. Desde el más simple de cómo comunico mucho el tema político y porque me mojo y porque tal, dar el voto a un partido me condicionaría. Y dice, joder, es que hay que ser crítico. Ya, pero de verdad, acaba condicionándote. El ser humano, el admitir que se ha equivocado y llevarle la contraria a alguien al que ha depositado su voto, afecta. No sé si me afectaría a mí, pero no quiero probarlo. Pues es muy honesto, la verdad. Soy muy claro con ese punto y eso es un punto fundamental, porque a ver cómo critico yo a Feijóo o a Abascal después de haber depositado mi voto ahí, porque sé que lo criticaría al día siguiente de entrar en Moncloa y no quiero que eso distorsione mi mensaje porque ya tengo una comunidad grande, puedo llegar a influir y no quiero que eso suceda, luego porque creo que mi voto no vale nada, luego porque también estoy huérfano político, hay varias razones, ¿no? O sea, no hay nadie que... Bueno, yo he dicho, y aquí lo vuelvo a decir, que probablemente me replantee el voto cuando haya una persona que le eche 2 cojones y hable de las pensiones. Ahí, de verdad, incluso tapándome muchas cosas, a lo mejor puedo entrar. Como eso no creo que suceda en el corto plazo, de momento, nada. Pero que entiendo que estés huérfana políticamente porque el PSOE se le ha ido ya totalmente la olla. No sé si es que ha sacado su verdadera naturaleza, pero el PSOE es el Podemos de hace 7 años, ¿no? 7, 10 años. Y a donde voy es, ya por terminando, de verdad, no te quito más tiempo. Siempre he sostenido que el PSOE, el único capaz de destruir al PSOE es el PSOE. Eso Sánchez lo entendió muy bien cuando lo echaron del partido y dijo, a ver, aquí el único que me puede quitar de aquí es mi propio partido. Y empezó la purga. Tanto tú como yo, buscando nexos de unión, queremos la destrucción total y absoluta del Partido Socialista Obrero Español. Porque no es socialista ni obrero en español. Porque no es socialista ni obrero en español, entre otras cosas. ¿Crees que lo veremos? ¿Crees que Pedro Sánchez va a acabar destruyendo el PSOE? Creo que no. Creo que no. O sea, yo creo que lo va a dejar tocado en el sentido de que se va a tener que recomponer, pero es que ya está habiendo movimientos, ¿eh? O sea, hoy mismo salió un... ¿Cómo le llamaban? ¿El exministro? Un documento que ponía documento socialismo 21 para la regeneración. Eso lo ha hecho, es que no me acuerdo del nombre, sé que se apellida Sevilla, no sé si es Jordi Sevilla, creo que sí. Es un exministro de Zapatero. Exacto. Que ha salido haciendo un manifiesto. Te quiero decir que ya hay movimientos, que el PSOE es la agencia de colocación y clientelar más grande que existe en España y hay demasiados intereses y demasiadas bocas que comen de ahí como para dejarlo caer. Entonces realmente no creo que llegue a la destrucción total que queremos, ¿no? Pero yo creo que sí que puede quedar tocado y obviamente si de ese quedar tocado sale algo que no es tan destructivo y tan nocivo para la sociedad, bienvenido sea. Lo que pasa que yo después de muchos años, porque yo voté al PSOE la anterior legislatura. Entonces, ¿La primera de Pedro Sánchez lo votaste? No, o sea,
La primera de Pedro Sánchez, pues no me acuerdo. Ha habido varias. La de 2018, la de cuando, después de la moción de censura. No, ahí no les voté ya. ¿No? Ahí no les voté ya. O sea, yo... Varias en el 2011 con Rajoy. Sí, ahí voté con al PSOE. Ya con Pedro Sánchez ya empezaba a decir, bueno, no me gusta. Pero vamos, ¿o lo voté? Es que no me acuerdo. No me acuerdo, porque es que además yo tuve una... O sea, yo, por ejemplo, me fui radicalizando en el buen sentido de la palabra contra el PSOE, sobre todo los 4 o 5 últimos años. Yo hace 7 años lo decía, hay que destrozar el PSOE. Es que era otro PSOE, totalmente. Es que, claro, o sea, no decía... PSOE, era el mismo PSOE, sí, pero no era... Yo no le veía esa nocividad social tan grande. Entonces, es que no estoy segura. Igual hasta lo voté, no me acuerdo. El caso es que sí que es cierto que yo de hace como 4 o 5 años para aquí tengo claro que hay que destrozar al PSOE, que es lo peor que nos ha pasado a la izquierda en particular y a la sociedad en general. O sea, porque además es eso, lo veo como administrador de las narrativas, de las líneas maestras de nuestra democracia, o sea, y es como... y bueno, y ese aparataje me parece que está haciendo... Para que veáis, existe socialista y anti-PSOE. Es una cosa absolutamente que existe. Y por último, y esta reflexión la tengo que soltar, con lo que han mencionado del manifiesto que ha sacado Jordi Sevilla. Lo perverso del Partido Socialista no es que haya mala gente, por así decirlo, y que tengan malas ideas. La perversión del Partido Socialista se ve en la acción de Jordi Sevilla. Jordi Sevilla hace esto ahora, ¿por qué? Porque ve que el PSOE se la pega. Porque ve que el PSOE se deshace. No porque Pedro Sánchez lleve delinquiendo y corrompiendo el país todos estos años. Empiezan a salir ahora. ¿Cuándo sale Jordi Sevilla a decir esto? Cuando se la pegan en Extremadura. Claro, claro. Se la pegan. El partido, por eso el PSOE sabe lo que... Y por eso el PSOE está, Pedro Sánchez concretamente, está colocando a sus más fieles como cabeza en Andalucía. ¿Quién entiende que pongan a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ridícula, como cabeza del PSOE en Andalucía? Para control de partido, para tener los varones, aunque estén en la oposición, controlar y mantener el poder central. Es vomitivo. O sea, esta gente debería haber salido. Tomás Gómez. Tomás Gómez diciendo, no, que este tío es muy malo porque yo lo vi meterse en una urna. Cabrón, pero si lo viste, ¿hace cuántos años de eso? Hace 10 años ya, o 11 años, ¿no? De las primarias del PSOE. Perdona, que hoy mismo han salido, aparte del manifiesto, esto salió otro manifiesto de 600 mujeres del PSOE se ponen en contra del PSOE. Yo, ¿perdona? Ley trans, os tragasteis la ley trans, os tragasteis la ley del solo sí es sí, os tragasteis como serviles absolutas y en un ejercicio antifeminista total, hacer aquel corrillo que estaban todas las mujeres rodeando, aplaudiendo al PSOE, o sea, al PSOE, a Pedro Sánchez después de que salieran todo el tema de su mujer, de esto, o sea, os habéis comido una serie de cuestiones antifeministas que van contra las mujeres y tal, y ahora, después de 7 años después de todo lo cobrado, después de todo lo mamandurreado en el PSOE, o sea, es indigno. Tragan a ver qué mujer feminista de Aragón vota Pilar Alegría, una persona que sabiendo lo de Paco Salazar se reunió con él. Total. Vaya huevazos tienes que tener, o vaya ovarios tienes que tener para hacer eso. O sea, es que es vomitivo, es el PSOE State of Mind que en la médula. O sea, es que lo tienen dentro de sus huesos. Sí. Acojonante. Es hipocresía pura y dura. Paula, por ir acabando. El test de quórum, vamos a hacerlo. Vamos allá. Venga. Son una serie de preguntas cortitas, ¿vale? Vale. De corta respuesta, más personales. Una meta por cumplir. Una meta por cumplir, ay, es que tengo muchas. A nivel profesional, sacar mi primer libro, que sí, que estuve bastante bloqueada precisamente por llegar a estas conclusiones ideológicas de la ideología. No importa tanto, lo que importa es proponer buenas soluciones, inspiradas, eso sí, en lo que crees, ¿no? Y pues a medio plazo el libro. El libro. Sí. Por cierto, que no se me olvide, ¿has leído el libro de Sotibars? No lo he leído. ¿No lo has leído? No lo he leído, me están diciendo a ver si debatimos y la verdad que lo quiero leer antes de debatir. Lo digo porque es un libro que te va a gustar. O sea, yo, como seguidor tuyo, que te sigo desde hace mucho tiempo, espero tu crítica al libro.
Sí, no tengo seguidores, pero eso me han dicho. espero tu crítica al día. Eso me han dicho. Ya podría hacer una crítica general como abogada penalista y también al discurso de las denuncias falsas, pero como me gusta ser honesta intelectualmente, quiero leerlo antes. Muy bien. Un libro que todo el mundo debería leer. Como me digas El Capital, No, joder. no te voy a decir El Capital, te voy a decir El Quijote. El Quijote. Mm. ¿Vives de alquiler o eres propietaria? Vivo de alquiler. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Si no quieres, no contestes. He pasado del ateísmo al agnosticismo y puede que esté en un proceso de conversión. Si mañana tuvieras que dejar tu trabajo actual, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué te gustaría dedicarte? Si no tuviera que trabajar, Bueno, puedes enfocarlo de esa manera. pues si no tuviera que trabajar me dedicaría a leer, a estudiar, a pasear, a estar con mi familia y a tocar el piano. O sea, a vivir A vivir. a vivir, sí. Muy bien. Dime un ejemplo de un buen político y un mal político. Un buen político... Salvador Allende, Evita Perón, el propio Perón. Y mal político, Pedro Sánchez. Bueno, mal político no es que sea. No, que siempre he dicho que es un buen político. Sí, lo que pasa que, bueno, tiene Un psicópata, bueno, pero... sí, efectivamente. Vale, pues mal político, por poner uno actual, te diría Feijóo. ¿Conoces el juego de Mary Kill and Kiss? No. Bien. Es un juego de rol muy sencillito en el que te voy a poner a 3 personas. Sí. Con una te casas, a otra le das un beso y a otra la matas. Ideológicamente me refiero, ¿eh? No tiene por qué ser... Vale. Las 3 personas son Carlos Quero, Soto Ibars y Mariano Rajoy. Joder. A ver, De eso va el juego. a ver, que apunto para visualizar. Carlos Quero, Carlos Quero, Soto Ibars Soto Ibars y Rajoy. y Rajoy. Casarme, darle un beso y asesinarlo. Sí. A ver, no estoy con ninguno de los 3, ¿eh? Entonces, a ver, a Rajoy lo voy a asesinar porque ya estuvo y ya vimos pues sus medidas económicas, sociales, todo. Entonces a Rajoy lo asesino, a Soto le doy un beso y me caso con Quero. Fíjate, con el de Vox. Bueno, sí, pero bueno, su giro obrerista me gusta, ojalá no sea solo retórica. Pues por último, te voy a hacer... Bueno, necesito que contestes a la pregunta que te ha hecho el anterior invitado, que es Loren Salé. No sé si sabes quién es. No sé quién es. Un chico que estuvo la semana pasada, fue un preso político en Venezuela, estuvo 4 años metido en la cárcel venezolana. Sé quién es. Aquí tengo su pregunta, no la he leído, ¿eh? ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues quizá no dejar ninguna huella, sobre todo la gente que quiero y que me gustaría pues influirlos para bien. Estoy seguro que lo conseguirás. Por último, te pido una pregunta para el siguiente invitado, que no sabes quién es, y... Bueno, tienes boli. Y una predicción de algo que creas que va a suceder a lo largo de este año. A lo largo de este año. Esto no lo abriré al final de temporada y verás a ver qué tal habéis estado. Esto la pregunta para... Vale. Mira a ver si se me entiende porque he escrito... No me gusta leerlas, pero bueno. Bueno, se entiende. Vale. Una predicción política, entiendo, claro. Bueno, de lo que quiero realmente... Un salseo aquí, sí, de repente. Puede ser un salseo. Vale. De momento, mientras lo piensa, diré que ya ha habido una persona que ha acertado.
Llevamos, ¿cuánto? 13 días del año y ya acertado. Qué fuerte. Sí. Bueno, luego me lo En cuentas. Ariana, luego te lo cuento. Vale. No te lo puedo decir, Dan. Ya sé que puede ser lo que he acertado. A nivel geopolítico puede ser, ¿no? Bueno, vale. Ahora te cuento. Em, Ojalá. Ojalá. Paula Fraga, muchísimas gracias por estar en Quorum Podcast y espero que te vaya muy bien, que sigas haciendo lo que haces y nos vemos, ojalá, en una segunda entrega. Ojalá. Muchas gracias. Cuando saque el libro. Venga, cuando saques el libro. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo domingo.